el pecado es toda palabra, acción o pensamiento que ofende o transgrede a Dios. Pero yo entiendo que la definición más fantástica del pecado está en la Biblia. La Biblia dice que el pecado es la transgresión de la ley. La transgresión de la ley, exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Que vamos entonces a equiparar, a extrapolar estos textos a nuestro tiempo para entender qué es la ley, primero, porque es la transgresión de la ley, pero ¿de cuál ley? Hay una palabra hebrea que se llama Torah. La Torah es el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia que se le fue dado a Moisés. A eso se le llama Torah. Pero la definición o la traducción de Torah es ley. Entonces, a esas leyes, a esa ley es que se refiere cuando dice la transgresión de la ley. O sea, tú me estás diciendo a mí que todo se resume al Pentateuco. En pocas palabras. Sí, se resume al Pentateuco, pero abarca como concepto general todo hasta el día de hoy. Ok. Pero tú no has considerado que ahora cualquier cosa, bueno, ahora no, porque se han modernizado mucho, pero tú sabes que al pasar los tiempos, se han catalogado muchas cosas como pecado, que habían tiempos hasta el que tú portara un cierto color, lo catalogaban como pecado. Yo llegué a escuchar personas que decían que el rojo representaba pecado. Oye, el color rojo representaba pecado. Llegué a escuchar gente que no se tomaba una soda de una marca X porque yo decía que eso era pecado. Y más allá de esto, llegué a escuchar un testimonio donde decían que el champú era pecado. Entonces, ¿cómo me traduce tú todo esto, ¿verdad? Cuando tú me estás hablando que la Torá hace referencia a los primeros 5 libros de la Biblia, obviamente el Pentateuco, y que todo se resume a esto, o sea, porque la Torá significa precisamente ley y que la transgresión de la misma es lo que se cataloga o la definición que encontramos en la Biblia como pecado. Sí, tú puedes decir, mira, esto es bueno y esto es malo, y hacer una división entre lo bueno y lo malo, pero lo bueno y lo malo a su vez tienen subdivisiones, como el pecado, por ejemplo. El libro de Primera de Juan, en el capítulo 5, verso 16, reza de la siguiente manera. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios y dará vida. Esto es para los que cometen pecados que no sean de muerte. Hay pecado de muerte, por lo cual yo, hablando Juan acá, no digo que se pida. Hago la salvedad aquí de la subdivisión en cuanto a pecado y lo hago esto así para que me puedan entender. Por ejemplo, nosotros tenemos delito, pero el delito tiene subdivisiones. Aquí, si tú te llevas una gallina, por decirlo de alguna manera, del patio de alguien sin el consentimiento de esa persona, pues cometiste un delito, que es el robo. Pero si tú desvives a alguien o lo dejas sin signos vitales, pues cometiste un delito también, pero en una categoría exponencialmente más grande. Esto pasa también con el pecado, pero se ha montado una ola de muchas personas que son creyentes, tienen falta de conocimiento, se enganchan a predicadores, se enganchan a maestros, se enganchan a pastores y empiezan a decir
cosas que a ellos le parecen que es, Mira, pero no que sea, pero no que sea no, pero te voy a necesariamente decir así. algo. Yo he visto gente que ha mandado, o sea, personas de estas, que han mandado tanta gente para el infierno que para mí que ellos estaban construyendo uno aparte. Es Porque, probable, porque es han mandado medio probable. mundo para allá. Medio mundo han mandado para allá. Sí, ¿Entiendes? fíjate, cuando llegué, ¿verdad? Acá a la cabina de Bless Radio, me dijo Samuel que era un buen tema porque, de hecho, él estaba tomándose una tacita de café como esta y se acordó de una anécdota de un pariente de él que es mormón y le decía que, de hecho, tomar café era pecado. Ah, eso es otra. Sí, ¿Qué tú, sí, qué tú ciertamente. crees? ¿Qué No, tú no, y crees, mi yo hermano? te voy a decir la verdad, yo pudiera pedir una disculpa porque me gusta mucho el café. Yo sé que hay denominaciones, ¿no? Porque hay denominaciones que el café es pecado. Sí. Ahora bien, yo te voy a decir algo. Mira, ¿tú sabes qué es preocupante realmente? Que en los últimos tiempos hemos pasado de la libertad Al al libertinaje, libertinaje sí. también. ¿Entiendes? Y eso es muy peligroso, porque hay un hilo ahí nada más muy fino que divide la libertad del libertinaje. La gente comienza a interpretar mal. Emma, me voy más allá. Y esto yo lo voy a decir de manera muy personal. Recientemente yo escuché en un medio digital, un podcast, creo que es, Sí. a una persona que tiene un peso, si se puede decir, en el ámbito cristiano. Si tiene un peso es porque vale. Le Y si, hicieron una pregunta que si afectaba el que un cristiano consumiera alcohol, por ejemplo. Y déjame concluir en esta parte. saludo a Natán, el profeta, mi hermano. Hasta cierto punto, te voy a decir algo, hasta cierto Natán, mi punto, hermano, saludo. hasta cierto punto, tú puedes tener tu interpretación, tú puedes tener tu dudas aclaradas, por así decirlo, pero hay cosas que a veces hay que reservárselas. Decía Pablo, si comer carne delante de mi hermano le da ocasión de caer, pues no comeré carne. Ahora, ¿crees tú que Pablo no comía carne? Filete, ¿Entiendes? Entonces, bueno filete. pero ¿qué sucede aquí? ¿Qué es lo delicado de este tema? Si tú tienes una persona que fue rescatada del alcohol, por ejemplo, y escucha cuando esta persona dice que él entiende que de hecho, que si sigue a Jesús, debería tomar. Oye, o sea, tú no estás diciendo que si tú consideras que es pecado o no, sino que tú le estás diciendo que si tú te consideras seguidor de Cristo, que debería O tomar. sea, no, Pero tampoco tú me vas a satanizar a no lo Natán estoy, el no lo estoy profeta. satanizando. No, Pero no, espérate, pero, porque ese es mi hermano. sí, bien, Ese es mi pero hermano. lo que te quiero decir con esto es, Pero estamos hablando del mismo Natán, el de aposento alto. yo no he mencionado nombre, No, pero quiero saber si es de él, porque yo quiero. pero vuelvo y Si te si repito. es mi hermano y mi amigo Natán, Si no, mira, a mí me gusta mucho la música el de que le dicen Natán, petróleo, ¿no? el petróleo. Ah, pues A Natán, mí- mi hermano. A mí me gusta la música de Natán. Lo que te estoy diciendo con esto es que a veces por la ignorancia, y la misma Biblia lo dice, es que el pueblo carece. Dice, mi pueblo carece por falta de entendimiento, de conocimiento. Y tú tienes que saber que el mismo Pablo dijo en una, Yo o que, Natán. perdón, Yo o Natán. no. O sea, dice que si tú tienes un niño, por ejemplo, ¿qué es lo que tú le vas a dar primero? Depende de la edad del niño. Sí, pero a un niño pequeño le dan leche, ¿verdad? Sí, hay que darle su lechita. ¿Verdad? Entonces después su lechita caliente. ya después viene la parte cuando tú comienzas, como dice la Biblia, a darle la vianda. Sí. O a darle también cosas más sólidas. Entonces hay que tener cuenta con ese tema del pecado. Natán, te voy a decir algo, hermano. Te lo digo como hermano que somos y amigos. Si tú dices que debería, tú estás diciéndole al que es seguidor o cristiano que es un deber. Y si se cae en pecado cuando no se cumple con el deber. Y hablando de pecado, quiero hacer esta salvedad de que si tú haces algo que no está bien, sí está cometiendo pecado. Ahora, si tú dejas de hacer algo que está bien, también. ¿Por qué? Porque entonces se convierte en una desobediencia. Y la desobediencia sí es pecado. De manera que creo que es desafortunada tu
tu opinión en cuanto a que el deber de un seguidor de Cristo es tomar, o uno de los deberes, si lo dijiste, que no, pero sí me fío de mi compañero. Hay que arreglar eso, Natán, por favor. Arregla eso. Tú eres mío. Pero mira, vuelvo y te digo. El tema del pecado, como tú dices, se clasifica, ¿verdad? Se clasifican los pecados. Perfecto, hasta ahí vamos bien. Pero hay que tener cuenta con lo que es la libertad, con lo que es el libertinaje. Porque hay personas por ahí diciendo, no, porque yo estoy en un despertar espiritual, que yo estoy en un despertar. Y a veces, nosotros tenemos ese despertar, supuestamente lleno de conocimiento, que entendemos algunas cosas y podemos llevar a los demás, a los débiles en la fe, a los que quizás no tienen ese conocimiento, a practicar algo que a futuro le puede causar un mal y llevarlo a pecado. Si la Biblia no te lo prohíbe, para el cristiano, obviamente, no estoy hablando para los musulmanes, no, para el cristiano. Si la Biblia no te lo prohíbe, no es pecado, porque sin ley no hay transgresión de la ley y el pecado es la transgresión de la ley. Dicho esto, te hago una pregunta. ¿Tú crees que la hermana Wendy está en pecado? La hermana, eso es un tema aparte, muchacho. No, o sea, corriendo la bola. Porque, bueno, pero yo te hablé. De hecho, me dijeron. No, escucha. Pero yo te hablé del libertinaje y la libertad. Para mí cayó ya en el libertinaje. Cayó en el libertinaje. El libertinaje es pecado. Pero yo estoy preguntando. Esto es increíble, bro. A mí me dijeron, ¿cuál es la diferencia entre Moisés y la hermana Wendy? Yo respondí, no sé cuál es. Y me dijeron que Moisés dividió el mal en dos. ¿Me entiendes? Entonces, pero te espera que yo te pregunte. Ok, porque no. La pregunta, no me entendiste. No, yo soy muy inocente. El caso es que mucha gente te va a decir a ti que un tipo de tela es pecado, que el café es pecado, que el champú es pecado, que comer carne es pecado, que tomar alcohol es pecado, que cualquier cosa es pecado. Ahora, ¿cómo yo sé que es pecado? Bueno, tú lo sometes al escrutinio de la palabra de Dios, y si te revela la palabra de Dios que es pecado, bueno, pues entonces no lo hagas. Ahora también hay una conciencia y hay una moralidad, y también hay algo que se llama Espíritu Santo. Estamos hablando dentro de la teología cristiana y dentro del marco del cristianismo. Aparece como parte de la Trinidad esta persona llamada Espíritu Santo, que es el que convence de pecado. De manera que si personalmente, aunque no esté en la Biblia, si personalmente el hacedor de ella, por medio de cualquier... De los medios que tú mencionaste. De cualquier... Del Espíritu Santo. No. Si el Espíritu Santo, digo, por medio de cualquiera, de cualquier forma que él quiera, te dice, te hace sentir... Te reprende. O que algo para ti te es dañino, entonces lo es. Oye, me voy en ese mismo tenor para que no se pierda. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú entiendes que hay cosas que Dios le quita a una persona en específico, pero que no necesariamente es pecado en otro? Obviamente. Bueno, pues yo quiero contar una pequeña anécdota y te la voy a hacer de manera muy resumida. Estamos contra el tiempo. Entonces, mira, a mí en una ocasión... Permisito. Déjala ahí. Mi gente de TikTok, de Facebook, de Instagram, activo, que vienen cosas nuevas en los próximos tiempos. Otra cosa, si no le ha dado like, deténlo ahí, dale like, comenta y seguimos. Si te parece bien, porque tampoco te vamos a obligar. Digo yo en mi caso. Mira, en una ocasión yo visité una iglesia y yo para ese entonces cantaba y yo usaba el bigote. Sí, yo usaba el bigote. Cuando voy a esa iglesia, canto y todo. Escucha, cuando bajo de ahí, era una pastora y mis hermanos bautistas me disculpan,
ella me ala aparte y me dice, muy bien, Bautista, muy bien. No me interrumpa, por favor. Muy Bautista, bien, varón. no. Usted canta muy bonito. No hay pastora en lo Usted otro. canta muy bien. Digo, me está halagando. ¡Gloria a Dios! Me dice, pero usted se vería un poquito mejor si se quita el voz. Yo no entendí lo inmediato. Porque ella me dice esto. Hay problema. Resulta que por donde yo vivía, precisamente uno de los miembros de ella pasaba a un centro educativo en el cual estudiaba y un día él me habla y me dice, varón, el bozo es pecado. Es como el buen óleo que Entonces, desciende sobre la cabeza y para baja ir sobre la resumiendo- y barba de Aarón. Para ir resumiendo, le pregunto que por qué y él me dice que en una ocasión que fue un profeta que tuvo una revelación y que Dios le había dicho que el bozo, que se lo quitara y que un número de cosas. Entonces, ¿qué hicieron ellos con esto? Una doctrina, o mejor dicho, un dogma dentro de su iglesia que la querían convertir en una doctrina universal. Entonces Bien. hay que tener cuenta con eso. En resumen, señores, si usted tiene un conocimiento que usted entiende, no se siente reprendido, usted está haciendo algo, bien, pero no anda ahí propagando cosas que quizás usted pueda hacer que otro peque, porque para usted no la considera pecado. Dios no lo ha reprendido, pero quizás pueda reprender a otro. Que no, cosas que no aguantan un sometimiento a la Biblia. Y finalmente, por mi parte, para concluir, 3 clases de pecado de manera general, que es el pecado contra Dios, contra el prójimo y contra ti mismo. Así que, mi hermano, no cometa pecado, etiqueten a la sierva Wendy. Y ya ustedes saben, Factor RD, formalmente, informal, completamente incompleto. y completo. Nos vemos ahorita. Denle like, señores. Y para Comparten adelante, y muchas comenten. bendiciones. Dios, patria y libertad.